aquí nos ha tocado participar para explicar lo que es la historia del derecho y, no sé, realmente nuestra disciplina, dentro de todas las disciplinas universitarias, pues es de las más antiguas, ¿no? Con Bolonia, la Universidad de Bolonia, allá queda el siglo XII. Eso es lo que tenemos ya incluso en primero de carrera y explicamos a todos los estudiantes. Efectivamente es Bolonia, pero no hay que perder de vista que antes ya, en el mundo antiguo, en Bizancio, aparte de las escuelas romanas, en Bizancio había una facultad en Beirut, en Berito, y estaba Roma, y luego las escuelas monasteriales, y luego sobre todo Bolonia, que crea un modelo de estudio del derecho que se va a extender por toda Europa. Yo creo que ahora hay mucha discusión a la hora de la construcción política europea, hay una discusión de qué es lo común a todos los europeos. Y evidentemente lo que distingue a Europa de otros continentes es el derecho, o sea, el fondo de derecho romano-germánico que se extendió por todo el continente, incluso llegó a Rusia, y luego la religión cristiana, en su versión ortodoxa o protestante o católica, pero el derecho es un elemento fundamental. Entonces, dado que la historia del derecho nos permite descubrir que hay un fondo común a toda Europa, que los conceptos, que lo que permite entenderse a un jurista de aquí con un polaco o con un alemán es la común cultura jurídica que tienen, pues eso hace que el derecho que se vaya creando sea asimilable en todo el continente. Entonces, estamos ante un dato fundamental para entender la civilización europea actual, ¿no? Bueno, a ti y a mí nos ha tocado pertenecer a una disciplina pues que la llevamos con orgullo, ¿no? Somos profesores universitarios, la universidad empieza con Bolonia y de alguna manera nuestra propia disciplina, aunque con antecedentes previos al siglo XII, pero se puede decir que nace con la propia universidad, ¿verdad? La verdad es que pertenecemos a un gremio en decadencia. Oye, pues esto no te dejo decir. No, por favor. Tú aquí no eres el juez, déjale que diga lo que quiera. Eso coarta mi libertad, como podéis ver. No, somos, como decía, un gremio que no está en su mejor momento, porque en las facultades de Derecho tradicionales medievales, Derecho ocupaba, después de la teología, el lugar más importante, ¿no? Con la filosofía. Somos un gremio menos lucido que en el pasado, pero sin embargo un gremio importante porque explicamos uno de los rasgos decisivos de Europa. En ese cuestionamiento que existe, Europa, ¿qué es? ¿O qué hay de común? Y en ese qué hay de común hay dos cosas, el derecho y la religión en sus distintas variantes, ortodoxa, protestante, católica. Pero el derecho es un derecho que se extendió por todo el continente. Si los europeos podemos dialogar a la hora de hacer construcciones políticas o de otro orden, es porque tenemos una cultura jurídica común, es decir, los mismos conceptos, las mismas ideas que nos permiten leer un libro de derecho alemán o de Bohemia o de Grecia o de cualquier lugar de Europa. Es la cultura europea y nosotros nos dedicamos a hacer ver a los estudiantes, hacerles ver que tomen conciencia de que Europa, entre otras cosas, históricamente ha sido un derecho común, que se llamaba así, derecho común. Evidentemente el derecho es vivo, se sigue construyendo y nuestro campo de estudio sigue cada vez actualizándose más, ¿no? Y yo lo que sí que observo que en las últimas décadas
el interés de la historia del derecho también se va focalizando cada vez más en la contemporaneidad, incluso en el pasado más reciente, ¿no? De hecho, para que sirva la historia del derecho también al derecho positivo, al derecho vivo, pues muchas de nuestras investigaciones, y en esto pues las investigaciones del derecho de Baskonia, que ya incluso han alcanzado la transición y demás, pues hemos sido muy pioneros también en esto aquí, ¿verdad? En ver lo más reciente, ¿no? Y ese puente entre el pasado del antiguo régimen y casi la actualidad. Y en ese sentido, ese paso de Europa a una universalidad del derecho, pues la historia del derecho tiene mucho juego, ¿no? No solo para observar todos los procesos jurídicos que se han podido vivir, pues por ejemplo en América, por supuesto empezando por Estados Unidos, pero también otros territorios y bueno, yo desde el punto de vista del derecho comparado pues en diferentes regímenes, ¿no? Pero en ese sentido, también la historia del derecho creo que está contribuyendo y mucho a algo que hoy, bueno, pues se está siendo muy cuestionado desde el punto de vista jurídico, institucional, como pueden ser pues los regímenes democráticos, por los nuevos totalitarismos y regímenes que están tendiendo hacia esto, ¿no? Entonces, todo lo que sería la historia de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Todo ya previo a la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo eso ya está entrando de lleno en nuestra disciplina y creo que se están haciendo contribuciones muy importantes desde el punto de vista de lo que serían estudios de historia del derecho, pero también poniendo unas bases importantes para que desde el derecho positivo se establezcan, bueno, pues un mirar hacia adelante, hacia el futuro, sobre esas firmes bases desde el derecho, la historia del derecho internacional público, de las relaciones internacionales y demás. Son realmente muchísimos campos los que ahora mismo se están trabajando desde nuestra disciplina. Hablamos del derecho universal, hablamos de la historia del derecho, de la importancia desde una perspectiva global, pero desde luego que estamos en Baskonia, en Euskal Herria. Para nosotros la historia del derecho es algo que, sin la historia del derecho, nuestro país, de alguna manera, desde una perspectiva identitaria y sobre todo desde una perspectiva jurídico-institucional, en esa identidad, es una piedra basal. ¿Se puede entender Baskonia sin su derecho? Bueno, también aquí podríamos repetir el esquema europeo, es decir, cuáles son los rasgos de civilización en Baskonia fundamentales. Los vascos del siglo XIX, incluso del siglo XX, me refiero a políticos parlamentarios de las Cortes, me refiero a los políticos hasta la etapa republicana, lo tenían muy claro. Baskonia es su derecho, su lengua y entonces se decía también la religión. Evidentemente este último elemento está en crisis, pero no el derecho, es decir, Baskonia es una entidad plural de territorios, una entidad compuesta, cada cual con su propio derecho, con enormes similitudes entre todos ellos, pero era un factor decisivo que fue defendido de todas las maneras. Muchos dieron la vida por el propio derecho, por tanto está bien ponderar, porque tiene importancia la lengua, pero el derecho es un elemento clave para despertar o para mantener una conciencia colectiva, una identidad de pueblo. Históricamente así ha sido. Ahora evidentemente nuestro derecho se empieza a parecer más a todos los demás derechos peninsulares, pero hay que tener en cuenta que sin el derecho histórico no podríamos explicar rasgos importantes de la autonomía vasca de nuestros días. Me estoy refiriendo a la fiscalidad propia, somos los únicos que la conservamos en virtud de títulos históricos. Me estoy refiriendo a la policía autónoma,
a ciertos aspectos de educación, a ciertas competencias singulares actuales e incluso a competencias que en virtud del derecho histórico se podrían desarrollar gracias a la disposición adicional primera de la Constitución. Se echa en falta esta cultura por parte, bueno, a nivel popular, incluso a nivel político. Yo estoy seguro que lo pasarían muy mal algunos de nuestros políticos si les sometieran a un examen elemental sobre historia de las instituciones de los territorios de Baskonia.